sencillo, es extremadamente sencillo. Y entonces en la semana que viene vemos sistema de losas y escaleras. Y entonces dedicamos las dos últimas clases a acompañarlos en la ejecución de su proyecto para la entrega final. ¿Ok? Bien, entonces veamos, el título está comprendido, es todo un capítulo de la norma y se trata de edificaciones de dos pisos, uno y dos pisos. Entonces, cuando hablamos de edificaciones de uno y dos pisos, estamos hablando de que pueden ser edificaciones con pórticos. O sea, nosotros podemos hacerle una estructura porticada a esa edificación, así sea de un piso o de dos pisos, podemos hacerla porticada. Pero el código nos permite una manera más, entre comillas, más económica, ¿no? Que es hacerla con muros. Y entonces, dentro de los tipos de muros que están contenidos en el código, tenemos eso que ven aquí en pantalla. Tenemos muros de concreto, o sea que son los muros, son realmente unos, se coloca la formaleta y se le coloca un refuerzo y se va hacia el muro. Y esto es aplicable hasta para, aquí en Montería hay muchos edificios sobre todo por ejemplo, los que están enfrente, creo que los que están enfrente a Buenavista, por la parte de atrás de Buenavista, los de Colpatria, o los de Confuturo por allá por Monteverde. Hay unos edificios de 11, 12 pisos con muros. Eh, Son completamente vaciados. Y la losita del entrepiso es una losa delgadita. Todos los elementos son delgados. El otro tipo de mampostería, vamos a ver un momentito alguna gráfica acá que nos muestre eh, muros de concreto reforzado. Y básicamente se trata de esto que está acá. Claro está que en este caso, por ejemplo, para estas edificaciones altas, realmente ya ellos traen la formaleta toda. Ese juego formaleta es costoso porque tiene el replanteo de la parte arquitectónica. O sea, la única parte de estructura que tiene ahí son los muros y la losita que se le va a vaciar. Eh, Tiene su ventaja y tiene su desventaja. La ventaja es que son estructuras económicas. La desventaja es que no se deberían abrir agujeros, espacios adicionales en los muros porque debilita la estructura y la puede comprometer. Eh, la otra desventaja es que, no sé, no me consta, pero dicen las personas que son apartamentos que son calientes, generalmente son con la altura del entrepiso baja, ¿no? De pronto son calientes por el entrepiso que está bajo. Entre más bajo esté el piso del apartamento superior, más caliente es el apartamento. El otro tipo de muro es muro de mampostería estructural. Que son muros de bloques con perforación vertical. Y entonces cada tantos bloques se le coloca un refuerzo. Ese refuerzo es calculado. Un refuerzo vertical y también se le coloca un refuerzo horizontal como el que están viendo aquí en esta gráfica. Esto que está acá tienen unos refuerzos verticales, aquí lo vemos en planta y aquí lo vemos en alzada y tienen unos refuerzos horizontales. Pero esos muros tienen que ser diseñados. Hay que calcularle el acero que se le va a colocar a ese muro. Y el tercer tipo de muro es el más económico de todo, que es el muro de mampostería, pero confinada. O sea, no se le coloca refuerzo ni nada, sino son los bloques de cemento que uno llama, pero realmente no es cemento, es como un un mortero fuerte, ¿no? Y tienen sus especificaciones. Entonces, el tema trata es de esto precisamente, de mampostería confinada, que es el más económico. Son bloques, ya ustedes saben, o si no lo saben, pues vamos a explicarles los tipos de bloques que pueden encontrar ustedes en el comercio. Cuando hablamos de estos bloques podemos encontrar bloques la denominación del bloque, el nombre
proviene del espesor del bloque en pulgadas. Entonces nosotros podemos tener bloque, este es el elemento del bloque. Tenemos el bloque. Esta longitud de acá son 40 centímetros. Esta altura es de 20 centímetros. Este es teórico, porque ya últimamente estas dimensiones no se están respetando, sobre todo en lo concerniente a el ancho, que este ancho puede variar. Este de aquí, este ancho puede ser de 10, 15, 20 centímetros, los más utilizados. ¿Qué pulgadas serían bloques número 4? De 4 pulgadas, este de 6 pulgadas y este de 8 pulgadas. Entonces, ustedes en su vida profesional van a oír hablar, vamos a comprar 200 bloques número 4, entonces son de 10 centímetros de espesor. Como les digo, estos bloques, la elaboración de los bloques, si ustedes van a una bloquera, van a ver una cantidad si van bien temprano, ¿no? Si van bien temprano, digamos a las 6 de la mañana, van a ver unos tipos haciendo una mezcla ahí en el piso, y entonces con unos moldes van echando la mezcla esa, y entonces lo golpean, lo apisonan, más o menos, ¿no? Y la enrasan y tal, y entonces voltean el molde y sale el bloque. Cada tipo de eso tiene un molde diferente. Entonces no se puede lograr la uniformidad de las dimensiones del bloque, y sobre todo que el dueño de la ladrillera o de la bloquería no controla esa parte. Entonces cada bloquero va y hace su tarea del día. Ellos arrancan generalmente temprano porque no está el sol caliente y es más fresco trabajar, por ejemplo, de 3 o 4 de la mañana hasta a las 8 de la mañana. Sacan la tarea del día, que son generalmente 300 bloques. El problema con estos bloques es la garantía de la calidad y la garantía de las dimensiones del espécimen. Pero ya ese es otro cuento. Entonces vamos entonces, nosotros lo que trata el título este es... Ingeniero, disculpe. Dígame. Uno puede pedir bloques con una resistencia específica. Por supuesto. Y no solamente puedes, sino tienes que hacer un ensayo de laboratorio. Ahora vemos qué es lo que exige el código, cuánto es la resistencia incluso del mortero de pega del bloque. Ahí tiene una resistencia, creo que son como 7 megapascal, algo así. Y de hecho existiría, si tú fueras el interventor de esa obra y la obra fuera una urbanización de viviendas de un piso, entonces a ti te toca como interventor hacerle ensayos y traer los bloques al laboratorio, y ahí los rompen a ver si tienen la resistencia que exige el código. Pero generalmente la gente, cuando va a comprar el bloque, yo les doy un consejo: cuando ustedes vayan a comprar un bloque, llegan a la bloquera y cogen un bloque, lo levantan a la altura del pecho, o sea, como un metro 30, 1,40 m, y dejan caer el bloque. Y dependiendo del número de pedazos en que el bloque se parta, ustedes pueden tener una idea de la resistencia de ese bloque. Pues generalmente ustedes dejan caer el bloque, por supuesto, en tierra firme, ¿no? Y entonces el bloque se parte en varios pedazos. Entonces, dígame. Pero ¿cómo lo deja caer uno? No, lo levanta. ¿De qué forma? No, lo puedes, no, así de canto, ¿no? Veamos la posición, miren, cuando ustedes van a pagar, por ejemplo, al maestro que hizo el levante del bloque, entonces este bloque es de canto. Y si lo colocan así, acostado, también le llaman bloque citara. No me pregunten por qué le dicen así, pero ese también lo pueden identificar como bloque citara. Pero tú lo vas a dejar caer de canto, ¿no? Si de citara se rompen muchos más pedazos, el de canto que tiene más rigidez el bloque. Y inmediatamente uno puede darse cuenta de la calidad del bloque. La otra cuestión es esta, ¿no? Que el bloquero hace el bloque y se va. Y entonces entra un periodo de fraguado del mortero con que está hecho el bloque, porque realmente es cemento y arena. Y en ese periodo de fraguado hay que curar el bloque regándolo constantemente para que no pierda agua de fraguado.
de ese mortero. Entonces eso generalmente, esto es especialmente importante cuando tenemos una temperatura alta y un sol pues canicular. Pero generalmente el bloquero no le da el cuidado pues que debería darle o sea, regarlo cada 2 horas y sobre todo al mediodía echarle bastante agua. La primera semana, si se hace eso, se logra un bloque con una buena calidad. Ahora bien, ¿cómo saben ustedes cuánto debe ser la proporción del bloque, del mortero? En el código está estipulado, creo que es de una parte de cemento a 4 de arena. Pero hablando en número de bloques por cada bulto de cemento, yo les aconsejo a ustedes cuando vayan a construir su casa, porque eso es lo mínimo que van a ustedes a aspirar con esta profesión, es que van a construirse ustedes mismos su casa. Entonces van a mandar a hacer el bloque y ustedes le van a decir al bloquero, me vas a sacar 60 bloques de cada bulto de cemento. Entonces ese es otro parámetro que incide ahí, que para que le rinda al dueño de la bloquería o de la ladrillera, entonces él dice saca 100 bloques o 110 bloques por cada bulto de cemento. Entonces sale un bloque que no tiene la resistencia adecuada. Bien, entonces continuemos. Ingeniero, pero esto varía porque también encontramos bloques huecos y bloques así macizos. No, estamos hablando ya habíamos hablado, el hueco, tú puedes tener un bloque hueco, pero el bloque hueco es de perforación vertical, o sea, la perforación la tienes así. Ya. Hay otro que no es bloque, sino es ladrillo, que es el de arcilla, que sería la perforación es longitudinal. Sí. Entonces tiene las celdas aquí, ¿no? Tiene 4 cuadritos, algo así. ¿Cuál puede ser mejor, el de arcilla o el de Hombre, yo prefiero el de arcilla por 2 razones principales. Porque es que con la arcilla, como es un proceso con máquina, y esa vaina lo que van es cogiendo el barro. Realmente las ladrilleras están al lado de una cantera de arcilla, entonces cogen esa arcilla, la preparan, le colocan el contenido de humedad, lo que sea, entonces la meten en una máquina y la destruyen. O sea, es como si ustedes estuvieran aplastando la crema dental. Entonces sale el chorrito y va saliendo el bloque va saliendo como un espagueti, ¿sí? ¿Está? Y hay una cuchilla que va cortándolo cada 40 centímetros. Y entonces ese bloque después... ¿Perdón? No lo hacen rendir tanto como el cemento. Porque es que el material es la arcilla. Entonces, acá lo hacen rendir porque el material, lo más caro acá es el cemento. Entonces el tipo le puede colocar menor cantidad de cemento y entonces hace rendir y realmente saca un bloque barato, pero en contra de la calidad de la resistencia del bloque. Cambia el ladrillero, ¿no? Dime. Los ladrillos también también varía el número de orificios que tienen, ¿no? Hay algunos que tienen 3 orificios. Sí, pero lo importante ahí es las dimensiones exteriores del ladrillo. O sea, esto que les había dicho yo, el ancho. Y acá, y lo otro que se garantiza aquí con el ladrillo es este espesor que está aquí. Porque como es una boquilla, entonces el tipo, cuando pasa la arcilla por esa boquilla, todo sale de la misma dimensión. Entonces este de aquí son 20, este espesor varía, y esta longitud va cortándolo en pedazos de 40 centímetros. Después lo va colocando en la sombra y entonces se va secando la arcilla y después creo que esa vaina la mete al horno, ¿no? Entonces realmente es un bloque que tiene más resistencia. El otro parámetro que me gusta a mí de este tipo de elemento es que es mucho más liviano que el bloque de cemento, porque es hueco. Bien, entonces continuamos. Perfecto. Dígame. ¿Y por qué utilizan mucho el bloque de cemento para la hora de las vigas y no utilizan el de arcilla que pueda que sea mejor? ¿Por qué utilizan el de cuál? El de cemento. El de cemento. Sí. Por lo general siempre hay unas 4 o 5 líneas del de cemento y de ahí para arriba te tiran el de arcilla. ¿Por qué? ¿Qué va eso? Bueno, es como que quieren. Lo que pasa es que este bloque de cemento
tiende a fisurarse, ¿no? Y especialmente, esto es especialmente cierto en los huecos de las ventanas. Entonces, cuando ustedes hacen una ventana, entonces cuando lleguen aquí a la parte, esta es la ventana, ¿no? Entonces, cuando lleguen a esta parte de acá, aquí tienen los bloques. Aquí viene la otra hilada. Entonces, aquí en esta parte, este es un punto que es crítico. Este punto de acá, la esquinita esta de acá. Porque aquí los esfuerzos se concentran aquí en esta parte, ¿no? Aquí en esta parte se concentran los esfuerzos. Y generalmente se producen fisuras así. Eso lo puedes controlar mejor con el bloque de arcilla. La otra cuestión, la que tú me estabas comentando, es que intercalan los bloques de arcilla con los bloques de cemento como para darle resistencia, para que no se fisuren tanto. Yo los he visto, le colocan, por ejemplo, 3 hiladas de cemento, le colocan 1 de arcilla, y así van haciendo como una colcha de retazos. Pero yo prefiero el bloque de arcilla. Lo que pasa es que el bloque de arcilla creo que es un poquito más costoso y no hay mucha oferta, porque acá en Montería, por ejemplo, solamente existe la ladrillera esta que queda casi llegando a Planeta, ¿no? Que es de unos paisas. Pero si hay mucha demanda, entonces el tipo no da abasto con la producción. Mientras que si encuentras muchas bloquerías en la ciudad, o tú mismo puedes hacer el bloque. Y haciéndolo tú mismo, controlas a costa de más cantidad de plata por bloque, controlas la calidad del bloque. O sea, a ti no te importaría gastar un poquito más de cemento en el bloque, sabiendo que lo vas a utilizar en tu casa y que vas a obtener unos muros realmente resistentes. Bien, entonces, sigamos. Entonces nosotros vamos a hablar de esta mampostería confinada. Entonces, la sismoresistencia, no, fíjense que estoy hablando de sismoresistencia y no de antisismicidad. Ese es un término que está mal empleado. Ustedes le van a dar sismoresistencia a estas casas de 1 y 2 pisos. Y se las damos a través del confinamiento, así como la palabra lo está indicando acá, confinando los levantes de esa casa. Vamos a suponer que este es el levante de la casa. Uno de las paredes de la casa es aquí, esta. Y entonces aquí en esta pared ustedes van a colocar en la parte inferior un elemento de concreto que es el cimiento. En la parte superior van a colocarle un elemento de concreto que es la viga de amarre superior. Y entonces verticalmente le van a colocar 2 elementos de concreto que son estas columnas de confinamiento. Y de eso se trata, el título es que ustedes vayan enmarcando o confinando las paredes de su casa con estos elementos de concreto, y entonces estos elementos le dan sismoresistencia a esas paredes. Es evidente que si esta es una pared, acá, vamos a pasar a esta de acá. Si esta es una pared, si yo le digo hagan 2 equipos allá, un equipo que empuje la pared en este sentido y otro equipo que empuje la pared en este sentido. Entonces, es evidente que el que empuje la pared, esta de aquí, logra tumbar la pared con relativa facilidad. Pero esto de acá no la logra tumbar, porque la rigidez de esta pared en este sentido es grandísima. ¿Por qué es grandísima? Porque si ustedes ven la pared, la miran por encima, esta sería la pared. Y esta sería la longitud de la pared. Y este sería el espesor del muro. Entonces, si ustedes le sacan el momento de inercia a esta figura, vamos a llamar, si este es X, este es un eje X, y este es un eje Y. Si sacan el momento de inercia con respecto al eje X,
vamos a tener que sería base, que es el espesor, por la altura al cubo sobre 12. Si lo sacan en el sentido Y, sería base por altura al cubo sobre 12. Como quiera que L es mucho mayor que E, entonces la rigidez en el sentido X es mayor que en el sentido Y. Y entonces, con base en este conocimiento, entonces nosotros tenemos que darle rigidez a la vivienda colocándole, ojalá que sea lo más parecido posible, una cantidad de metros de levante en el sentido X y otra cantidad de levante en el sentido Y para darle rigidez en ambos sentidos. Que si ustedes no le colocan muros en transversales, por ejemplo, entonces esa edificación en sentido transversal va a ser muy débil. Cualquier pues sacudón, entonces simplemente se cae el muro. Entonces se trata de esto, de enmarcar los muros con elementos de concreto reforzado, con el fin de confinarlos y que trabajen como un elemento laminar rígidos. Esto se logra a través de lo que habíamos dicho, establecer diafragmas a nivel de cimentación. Entonces vamos a conocer ahora la cimentación y la viga de amarre superior como diafragmas horizontales. Y también en la parte de la culata, o sea, los levantes que tienen forma de triángulo o de trapecio, donde colocamos la cubierta de la casa. Entonces aquí en la parte superior también le vamos a colocar un refuerzo, ¿no? Aquí. De manera que todos los levantes de esa casa queden confinados por elementos de concreto. Entonces, en sentido horizontal, nivel de cimentación o diafragma de cimentación, diafragma de viga de amarre superior, vamos a llamarla VAS, ¿no? VAS, viga de amarre superior. Y los elementos verticales serían las columnas de confinamiento. Entonces, lo que nos quedaría por averiguar sería cuál es la cantidad mínima de muros que le tenemos que colocar en el sentido X y en el sentido Y. ¿Cuáles son las secciones de estos elementos de concreto que le vamos a colocar? ¿Cuál es la separación máxima de estos elementos de concreto? Y de esa manera podemos reforzar la casa y darle sismoresistencia. Entonces, si vemos el esquema de nuestra casa, vamos a pasarlo a pantalla completa, ¿sí? A ver. Le señalé ahí. Diafragma a nivel de cubierta. Tenemos viga de fundación, o sea, el diafragma a nivel de cimentación, que es el que vemos aquí. Este de acá. Diafragma a nivel de cubierta. Tenemos cinta de amarre de la culata. Fíjense que todos los elementos de este muro en ladrillo están confinados. Están rodeados por elementos de concreto reforzado. Y en sentido vertical tenemos estas columnas de amarre o estas columnas de confinamiento. Bien, entonces continuemos. Entonces podemos tener casas de 1 y 2 pisos. Se permite el código hablar de casas de 1 y 2 pisos. Y entonces está en la figura inferior, está lo que les acabo de decir, que debería tener el mismo el número de metros lineales de muro en un sentido que en el otro. Es evidente que la estructura esta de la izquierda, esta de aquí, esta se me perdió la... Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Perdón? ¿Cuál sería tu pregunta? Con respecto a la imagen de la casa anterior, de la de un piso. Esta. Sí, esa cinta de amarre sí se utiliza. Eso parece como una viga encajada. Esa no es que se utilice, se debería utilizar. Ahora que lo que pasa es que nunca lo he visto. Ahora, lo que tú probablemente que nunca lo has visto es que la gente no se la coloca. Pero te lo voy a poner de esta manera. Te lo voy a poner de esta manera. Si tú no amarras esa cinta, esa culata o esa cuchilla, o sea, ese levante en forma de triángulo y viene un sacudón por un sismo, entonces eventualmente la parte inferior de los muros, en la parte inferior, los rectángulos estos
tienen sismo resistencia, pero lo que está arriba está suelto. Entonces se puede caer la cuchilla y si se cae la cuchilla se cae el techo. ¿Cierto? O sea, para casas sismo resistentes se debería colocar eso. Claro, la otra cuestión que tú probablemente has visto, probablemente han visto, es la cantidad de refuerzos que le colocan a estos elementos. Entonces generalmente le colocan 3 varillitas, 2 abajo y 1 arriba. O a la cinta de culata solamente se le colocan 2 varillitas. Pero por ejemplo, a la viga de amarre superior hay que colocarle 4 varillas. Sin embargo, la gente se ahorra un poquito de plata y le colocan 3 varillas. La otra cuestión que hacen es que no le colocan varillas legítimas o de diámetros legítimos, sino que le colocan hierro milimétrico. O sea, si la varilla de 3 octavos, la número 3, tiene 9.35 milímetros. Entonces, en el comercio tú puedes conseguir varillas milimétricas de 8 o 7,5 milímetros. Entonces son varillas que... ¿Sabe? ¿Sí? Otra que he visto también es que en vez de que le colocan vigas de fundación, lo que hace es que le colocan bloques acostados. Ya vamos para allá. Ahora vamos a ir recorriendo cada uno de estos diafragmas. La cimentación, luego las vigas, las columnas de confinamiento, la viga de amarre y por último la culata. Y en la medida que vamos explicando, vamos dando las especificaciones de cada uno de estos materiales. Eso que tú dices es cierto. El acero milimétrico es aquel que colocan el acero legítimo y entonces lo estiran. Y entonces cuando lo estiran, entonces como el volumen es el mismo, entonces lo que se gana en longitud se pierde en área transversal de la varilla. Entonces la varilla que era de 9 milímetros pasa a 8, 7,5 milímetros. Y cuando tú vas a la ferretería, lo primero que te pregunta el tipo que está atendiendo ahí, cuando tú le dices, mira, yo quiero unas varillas de 3 octavos, el tipo te dice, ¿legítima o milimétrica? Entonces tú le preguntas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que esta vale, por ponerte un ejemplo, la legítima vale 500 y la milimétrica vale 300. Entonces tú haces la cuenta, mierda, me estoy ahorrando 200 en cada varilla, no, dame la milimétrica. Entonces, ¿cuál es el problema con la milimétrica? El problema con la milimétrica es que cuando la estiran, entonces inmediatamente pierde las propiedades mecánicas. Y entonces ese hierro que era dúctil, entonces se vuelve frágil, quebradizo. Entonces cuando tú lo vas a doblar para hacer un fleje, por ejemplo, él se parte. Entonces, ese es el precio por colocarle la varilla milimétrica, ¿no? Te puedes ahorrar algo de plata inicialmente, pero eventualmente si le pasa algo a la casa, pues no le digas nada a nadie porque tú sabías qué es lo que te iba a pasar. Sigamos, entonces aquí vemos que deberíamos colocarle igual número de metros de muro en este sentido que en este sentido de acá. Este es lo que yo les decía, si ustedes empujan la casa en este sentido, es muy probable que logren tumbar estas paredes. Pero ya con estos muros de acá ya es poco probable que lo logren. Cosas que deberíamos evitar en las casas de 1 y 2 pisos que son bastante complicadas de lograr. Sobre todo las 2 primeras que ustedes ven arriba. Ustedes dicen, ahí lo que dice es que la línea de transmisión de las cargas de los muros deberían ser continua. O sea, aquí en la parte izquierda vemos este muro que debería descansar así como está aquí a la derecha, pero sin embargo está descansando en la losa esta. Pero desde el punto de vista arquitectónico, para lograr esto debería ser exactamente igual la distribución de paredes en el piso inferior que en el piso superior. Y eso no lo logra porque en una casa de 2 pisos unifamiliar generalmente tú colocas la sala comedor, la cocina, el estudio, lo que sea, en la parte inferior, y en la parte superior coloca las habitaciones y los baños, y el reparto es diferente. Pero esto es lo que debería hacerse, ¿no? La otra cosa que no debería hacerse es esta situación en que tenemos un par de tacos que tienen diferentes longitudes y que es evidente que aquí en esta junta que está acá, se va a producir unos esfuerzos debido a que los desplazamientos laterales de estas 2 edificaciones son diferentes. Entonces,
cuando es así, entonces es preferible hacer una junta de construcción aquí en esta parte. Bueno, sigamos. Y entonces de eso se trata. Vamos entonces a hacer un diafragma de cimentación. Y entonces ahora hablamos de la cimentación, que fue lo que tú viste, ¿no? Podemos tener varios tipos de cimentación. Y lo que está arriba es lo que hemos visto ahora, ¿no? Que lo vamos simplemente a aterrizar ahí. Entonces tenemos esta cimentación que puede ser, miren esta es concreto ciclópeo, esto que está acá. Y entonces sobre el concreto ciclópeo le coloco una viga de cimentación. Si el cimiento es medianero, entonces, pues por supuesto la viga de amarre y el muro serán medianeros, o sea, adosados al límite del lote. Pero en vez de este cimiento en concreto ciclópeo, es preferible colocarle este cimiento en concreto reforzado, este que ven a la izquierda, que es más barato que el de concreto ciclópeo. ¿Por qué? Porque no estamos gastando ni piedra, ni cemento, ni arena haciendo el concreto ciclópeo. Fíjense que todo lo demás es lo mismo. Tal vez la viga de apoyo tal vez sea un poquito más grande, ¿no? Pero generalmente ahora les voy a mostrar las recomendaciones que da el código para el ancho, o sea, las dimensiones de estos cimientos en condiciones normales. Pero este de acá, hay incluso situaciones en las cuales colocan el concreto ciclópeo o lo que tú me dijiste, le colocan un bloque acostado y sobre ese bloque acostado colocan el muro. Entonces ni el bloque acostado ni el concreto ciclópeo resisten los esfuerzos de tracción. Entonces, ¿qué pasa si la vivienda está cimentada en una arcilla muy plástica? Entonces, que el ciclo de la arcilla plástica es que en verano se contrae y en invierno se expande. Entonces, cuando se contrae genera un vacío debajo de la cimentación. Y si el cimiento no tiene refuerzo, entonces ustedes saben que la debilidad del concreto es precisamente, del concreto simple, ¿no? Es precisamente esa, de que no resiste esfuerzo de tracción. Entonces se parte y lo que está encima, que es el muro, también se parte. Y entonces comienzan las fisuras, ¿no? Entonces este es el muro. ¿Será que me deja escribir aquí? Nada. Pero si me salgo de aquí, sí me deja, ¿no? Si me salgo de aquí, acá, vamos a hacerlo aquí. Entonces viene el cuento que este es el muro, este es el cimiento, y entonces aquí en la parte de abajo se genera este vacío. Entonces este cimiento que está aquí en el aire, entonces se parte y ocupa esta posición así. Entonces el muro que está ahí arriba, entonces se fisura, se abre. Y este es en verano, y en invierno entonces sucede lo contrario, ¿no? Ahora este es el muro. Este es el cimiento y el terreno, la arcilla, se expande, o sea, se infla. Entonces ahora el cimiento también vuelve a partirse, ¿no? Pero ahora se parte al revés, hace así. Estoy exagerando, ¿no? Por supuesto. Pero aquí en esta parte se genera una fisura. Y entonces aquí se genera otra fisura aquí, pero ahora abre por arriba, ¿no? Abre por arriba y cierra por abajo. Y así se la pasa ese muro. 6 meses con la fisura arriba, 6 meses con la fisura para abajo. Entonces generalmente se le colocan unas setas, o sea, unas varillitas en forma de seta para tratar de controlar eso, pero se parte por otro lado, o sea, le colocan la seta, por ahí controlan la fisuración, pero aparece la fisura por otro lado. Entonces es preferible hacer los cimientos en concreto reforzado. Veamos qué dice el código para estos cimientos de concreto reforzado. Vamos a ver si lo tengo acá. No, voy a conseguirlo inmediatamente. Miren, este material que les voy a mostrar acá lo tienen allá en la carpeta de Drive. Vean lo que es interesante, es chévere.
es este de aquí. Este es el profesor Rochelle. Y entonces aquí está todas esas figuras que están ahí, las he sacado de acá, pero entonces vean aquí el cimiento, ¿no? Acá, disposiciones generales, cimentación con vigas, y aquí tenemos, dice acá, especificaciones de un piso, las dimensiones de la viga, si el suelo es natural, pues estoy hablando de un suelo natural normal, no va a ser un suelo, por ejemplo, de un lote que ha sido basurero o que era una laguna anteriormente y la fueron rellenando y no le han hecho el tratamiento adecuado para compactar ese relleno. Estoy hablando de un suelo natural, normal. El ancho 25 centímetros y la altura de 20. Para habitaciones de 3 metros, ¿no? O sea que entre muro y muro hayan 3 metros de distancia, ¿no? Si el suelo es mejorado, se puede bajar incluso a una viga de 20 por 20. En el caso de que sean viviendas de 2 pisos, podemos ver aquí que tenemos 30 por 30 y 25 por 25. La cantidad de acero es la mínima que podemos colocarle. Ahora, que haya personas que les guste trabajar con milimétrico por la economía, ya es otra cosa, pero son 4 varillitas número 3 en sentido longitudinal, o sea, las 4 bolitas estas negras que ustedes ven acá, 4 de número 3, y los estribos son estribos número 2 cada 20 centímetros. El concreto incluso pueden hacerlo no de 3.000 libras, o sea, de 210 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado, sino de 175, 2.500 libras. No necesita ser un concreto extremadamente resistente, ¿no? E incluso el acero de 3 octavos, el acero de 3 octavos lo pueden colocar de baja resistencia. Lo único es que ya generalmente todos estos aceros se consiguen en alta resistencia. Pero fíjense lo fácil que es. No hay que calcular nada. Habría que calcular si eventualmente ustedes ven que el suelo no es un suelo bueno, o que la distancia entre los muros o el techo es un techo que es más pesado que, por ejemplo, un techo común y corriente de teja de fibrocemento y cielo raso de tablilla, sino que es una cosa más pesada. Entonces sí habría que hacer el diseño de ese elemento como tal, el ancho. Pero es extremadamente fácil, ¿no? Es extremadamente fácil. No fue una pregunta. Dígame. Esas especificaciones que estaban ahí de base y altura, eso teniendo o no teniendo en cuenta que la casa puede llevar una plantilla arriba o no. No, aquí te lo estoy mostrando, mira. Para 2 pisos, aquí la tienen. 30 por 30. O si el suelo es mejorado, 25 por 25. Ahí está. Ya. Este tema es muy atractivo porque es un tema que ustedes lo ven todos los días, en todas las casas. Y eventualmente se les va a presentar probablemente de algún amigo, de algún familiar, que ya sabiendo que ustedes son casi ingenieros, entonces les piden un concepto. Mira, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Tú qué me recomiendas? Entonces ustedes vienen y le dicen, esto tienes que hacer esto así, asado. ¿Cierto? Estas son las clases buenas, pues. ¿Cómo? Estas son las clases buenas. Las otras también, oye. Las otras también, porque las otras, eventualmente viene un amigo y te dice, mira, yo tengo aquí un billete que no sé qué hacer con ese billete. Yo quiero construir un edificio de concreto reforzado. También necesitas saber aquello. ¿O no? Sí. Claro. Uno tiene que ser un Yoli, donde lo llamen aquí estoy, yo conozco de esto. O si no conoces de eso, por lo menos sabes dónde buscar. ¿Cierto?
Hombre, yo me acuerdo que cuando di la clase con el profesor aquel Jodón, entonces él me dio una fórmula y tal y cual, yo voy a buscar los apuntes, aquí está. Yo aplico esta fórmula y listo, y resuelvo el problema. Generalmente uno no tiene por qué memorizarse todo este poco de fórmulas, ¿no? Lo que tiene que es memorizarse dónde está la fórmula, para poderla utilizar después. Bien, continuemos. Veamos entonces cuáles serían las dimensiones mínimas que deben tener las distancias mínimas de estos elementos estructurales. Entonces, si estamos hablando de la longitud que hay entre... Ya salimos de la cimentación. Vamos a colocarle, por el momento, en una casa de un piso, entonces le estamos colocando 25 por 25 al cimiento, en la parte de abajo. Y entonces inmediatamente le dejamos ahí dentro del cimiento ese, dentro de este elemento de cimentación, bueno, había uno en que me estaba mostrando este de acá, ya salimos de la malla de cimentación o el diafragma de cimentación. Por supuesto que tiene un poquito más de misterio, ¿no? Cuando ustedes vean construcción, entonces van a aprender cómo se hace todo este poco pero no es tan complicado. Pero uno tiene que dejarle inmediatamente colocadas las columnas, el hierro de las columnas. Ya bien sea que le dejen unas 4 espigas y después la empalman y colocan el resto de la canasta de la columna, o bien pueden colocar, para ahorrarse la longitud de hierro del empalme, pueden colocar directamente la canasta completa. Pero una vez que ustedes coloquen esa canasta completa, entonces vamos a ver cómo deben ustedes colocar la separación entre las columnas, que es lo que estoy mostrándole acá. Dice acá, para los muros estructurales, la longitud tiene que ser menor o igual a 35 veces T, siendo T el espesor del muro. Es evidente que entre más grueso sea el muro, mayor sismoresistencia tendrá ese muro. Entonces, si estamos hablando de un muro de 10 centímetros, entonces estaríamos hablando de 350 centímetros. O sea, la separación entre columnas no debe pasar de 350 centímetros. De una vez aprovecho este tema aquí para indicarles que en el sitio donde hayan cruces, ustedes pueden tener estos cruces de viga. Pueden ser un cruce en una esquina, este de aquí. Gracias. Y el cruce sería en una forma de L, ¿no? Así. ¿Cierto? O pueden tener un cruce aquí en el medio. Y en ese caso el cruce es en forma de T. O un último cruce que no aparece aquí porque falta otro muro, sería un cruce en forma de cruz. O sea, que haya dos paredes ortogonales y que continúen. Y entonces tendríamos este cruce así. Entonces, ustedes van a colocarle, en cada uno de estos cruces le van a colocar una columna de confinamiento. La dirección de la columna de confinamiento no importa, pero traten de colocar la misma orientación, el mismo número de orientaciones en el sentido X que en el sentido Y. Me explico, que aquí ustedes hubieran podido acomodar esta columna que está aquí, no así, sino así en este sentido. Entonces ustedes van colocando las columnas. Esto generalmente se hace en AutoCAD. Uno dibuja un rectángulo con la dimensión de la columna y la va colocando ahí en cada uno de esos cruces. Y la otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, en este muro que está aquí, que tiene una longitud un poquito mayor, entonces si esta longitud pasa de 350 centímetros, inmediatamente tenemos que colocarle una columna de confinamiento. Bien, ¿entendida esa parte? ¿Qué pasa si el muro no es de 10 sino de 15 centímetros?
entonces, o de 20. Entonces, si es de 20, entonces cuando nosotros sacamos la cuenta de L menor o igual a 35 veces el espesor, me dan 35 por 20, da 700 centímetros. Entonces, en el código en alguna parte dice, pero, debe ser menor o igual a 400 centímetros. ¿Me entendieron? Ingeniero, Dígame. ¿me podría repetir, por favor, que se me conectó el internet en ese momentico? Me estaba explicando que primero puede estar la intersección en L, pero también puede estar en T. Sí. Por ahí quede, ¿me puede explicar? Y esta de acá es en cruz, que no está aquí, ¿no? En cruz sería que la casa tuviera aquí, por ejemplo, a ver si en el esquema este de la casa, aquí tienes una en cruz, mira. No, tampoco es en cruz. En cruz sería que tuvieras un muro así y otro muro así. Entonces aquí en la intersección se produce una cruz. Entonces es conveniente colocarle en todas esas intersecciones una columna de confinamiento. Entonces estaba diciendo que la separación entre las columnas de confinamiento están limitadas a, podríamos colocarla así, L debe ser menor o igual a 35T y menor o igual a 400. ¿Listo? O así, ¿no? Sería 35T menor o igual a L menor o igual a 400. O sea que si el espesor del muro es de 15 centímetros, cuando multiplicamos 15 por 35, me da no sé cuánto, como 500 centímetros, algo así. No podemos colocarlo a 500 centímetros, sino 400 centímetros. Entonces ahí tocaría ya reducir el espesor del muro. Ya el espesor del muro depende primero que todo del arquitecto, ¿no? Y segundo del presupuesto. Ahora, si tú al arquitecto no le haces énfasis en que tiene que ser una casa buena pero económica, entonces le dice, mira, no me voy a colocar muros de 20 centímetros. O si tú, por ejemplo, sabes que la casa está en un ambiente, en un barrio que hay mucha bulla, entonces es probable que tú quieras unos muros gruesos para aislar un poquito el sonido que viene de afuera de la calle. Pero el espesor del muro ya depende del presupuesto tuyo y de la libertad que le des tú al arquitecto. No es que tú vayas, si quieres colocarle menos columnas de confinamiento, pues entonces tendrías que utilizar muros más pequeños. Pero ahora vemos un momentito acá cuál es el espesor mínimo de los muros. Acá, mira, el espesor mínimo de los muros. Voy a abrir nuevamente la guía de diseño del profesor Rochelle. Acá, espesores mínimos. Mira, aquí está esta tablita, ¿no? Entonces dice, si la casa de un piso, en la parte baja le vas a colocar 9 centímetros y medio. Perdón, dependiendo de la zona de amenaza sísmica. Nosotros estamos en intermedia y si la casa es de un piso, tienes que colocarle muro de 10 centímetros. Mínimo. De ahí en adelante lo que tú quieras, de acuerdo a tu presupuesto. Si la casa es de 2 niveles, entonces sería en la parte inferior de 11 centímetros y en la parte superior de 9,5. Tengan en cuenta que lo que les dije a ustedes, que el espesor de los muros, si ustedes van a una bloquera y miden varios bloques de varias pilas diferentes, van a encontrar que las dimensiones son diferentes. Bueno, entonces regresemos acá. Pero el espesor del bloque como tal, o también se le tiene que tener en cuenta cuando se le tira con el RPI. Nada, bloque, nada de pañete. No estamos hablando de pañete, sino bloque. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, estas casas de un piso pueden ser casas de viviendas de interés social. Y eventualmente la persona hace su casa y de pronto no tiene la fuerza financiera suficiente para colocarle el pañete. Entonces se muda sin el pañete y después se lo olvida y ya se acostumbra a ver la pared sin el pañete. Y entonces es una casa que no tiene el espesor. Si tú vas a contar el espesor del muro como el espesor del bloque con más el pañete, entonces no vas a cumplir con el reglamento.
Al contrario, si tú colocas el bloque con 10 centímetros y después le colocas el pañete, le estás agregando rigidez a ese muro. Siempre y cuando el pañete tenga una resistencia adecuada. Veamos aquí en esta parte cuál debe ser la resistencia de los muros. Miren acá, dice el mortero de pega, dice, esta es la NSR98, pero es exactamente igual con la NSR10. El mortero de pega de inyección debe tener una resistencia de la compresión a los 28 días de 75 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, 7,5 megapascal que les dije. Medida en cilindro de 7,5 centímetros de diámetro por 15 centímetros de altura. La relación cemento-cal no debe ser inferior a 1:4. Acá, las unidades de concreto deben cumplir con la norma NTC 4026. Entonces, en la norma NTC 4026 te dice cuáles deben ser las dimensiones del bloque. NTC quiere decir normas técnicas colombianas. Entonces dice, el bloque debe tener 20 centímetros, debe tener tal, y medido de aquí para acá tanto. Ahí está todo lo especificado para el bloque. Entonces, si tú vas a hacer un control de calidad de esa obra, tienes que bajar la norma esa NTC 4026. Y ahí están los de bloques de arcilla, ¿no? Bien, entonces, continuemos, que no me va a alcanzar la clase, tengo que sacarlo esto en la clase de hoy. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la distancia máxima entre las columnas de confinamiento. ¿Cuál es... hablando ya ahora de la altura de los muros, o sea, cuál es la distancia máxima de la viga de amarre superior, porque aquí lo que estamos viendo con la altura H, o sea, en el sentido vertical, estamos limitando la distancia a la cual debe estar la viga de amarre superior. Entonces la viga de amarre superior debe estar a 25 veces el espesor del muro. Entonces, si multiplicamos 25 en el caso de nuestra vivienda de 10 centímetros de bloque número 4, entonces estaríamos hablando de 250 centímetros, que generalmente se cumple cuando ustedes cuando hacen la viga de amarre superior, generalmente la colocan rasante con el borde superior de la puerta, y de esa manera se ahorran el dintel de la puerta, y entonces las puertas vienen en altura de 2 metros, a menos que sea una puerta especial, pero generalmente las puertas tienen anchos diferentes, pero altura uniforme de 2 metros. Bueno, ese no tiene limitación, la altura. Claro, mira, 25 veces T. Que si tiene el 400 el 400, no, me corta saber. No he visto si tiene algún límite como lo tiene aquí la columna de confinamiento. Pero de lo que se trata esto es que, por ejemplo, tú tienes una persona dice, no friegue, este clima es un clima muy caliente, voy a hacer mi casa con el techo bien alto. Fíjense que las casas viejas de Montería, en el casco urbano, ahí en la 30 y pico, esas casas eran casas extremadamente altas y con unas puertas y unas ventanas larguísimas. Entonces, si tú vas a hacer una casa con una altura de 5 metros, entonces ya estás limitado. Tendrías que colocarle una viga de amarre intermedia para cumplir con esto. Y desde luego para dormir tranquilo, porque un muro de 5 metros de altura sin un amarre intermedio, pues caramba, lo pone uno nervioso. Digamos que dice acá, bueno, este es para el caso de unas recomendaciones para el espesor de la losa, ¿no? Entonces aquí dan unos parámetros y que explican. Entonces el espesor de la losa, no, aquí no, acá, este va aquí realmente. Simplemente apoyada, ahí tienes la losa, ¿no? Estamos hablando de una vivienda de 2 pisos en este caso. Entonces, ¿cuánto debe ser el espesor? Ahí lo tienes con la tabla esa. Si es simplemente apoyada, entonces tienes esta aquí. L sobre 20, o sea, la luz sobre 20. Si es un apoyo continuo, L sobre 24.
Si son dos apoyos, L sobre 10. ¿Recuerdan cuando en análisis estructural, en análisis de estructura, cuando hacían el análisis de las viguetas, el análisis de carga, que había unas condiciones, voladizo, simplemente apoyado, etcétera, para la altura de las vigas y las viguetas? Acá también hay unas recomendaciones, ¿no? Es más, aquí la tienen, miren, esta que está acá, L octavos, L sobre 16 y L sobre 18 y medio. Ahí están. Breve, profe, ¿no? ¿Cómo? Está más breve. No te entendí. Agrando la figura. Esto. No, que está más fácil, como más breve. Lo que pasa es que acá sí, es mucho más sencillo. Miren, yo les digo a los estudiantes, ¿cómo será de sencillo que hasta un arquitecto pueda hacer esto? Sin tratar de... Pero a los arquitectos no les gusta nada el tema de las estructuras, ¿no? Pero sin embargo, si ellos... y hay unos arquitectos que están expertos en colocar estas columnitas de confinamiento, ¿no? Pero esto hay que soportarlo con una memoria de cálculo. Veamos acá entonces... Ya hemos colocado nuestras columnas de confinamiento y hemos colocado más adelante les muestro el proceso constructivo de esto. Pero vamos a suponer que ya le hemos colocado la viga de amarre superior. Entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta, y esto lo debe tener en cuenta, es el arquitecto, es el número de metros lineales de los muros en X y el número de metros lineales de los muros en Y. Entonces, debe haber una longitud mínima de esos muros en X y de los muros en Y. Y esa longitud mínima está definida por esta fórmula que es sencillita ahí, que dice M sub 0 por AP sobre T. Siendo M sub 0 un parámetro que depende de la zona de amenaza sísmica, A sub P es el área de la cubierta, no de la casa, sino de la cubierta. La cubierta generalmente sobresale, el área de la cubierta es más grande que el área de la casa, porque tiene aleros. Entonces, se va a medir es el área de la cubierta, pero vista en planta, ¿no? Y el T es el espesor del muro. Y entonces aquí tenemos el coeficiente M sub 0, miren. Para zona de amenaza sísmica intermedia, con valores de A sub A, no está de punto 10, que es el nuestro, ¿no? Está a punto 15 y punto 20. Y entonces el valor entre punto 15 y punto 20 se acerca más el punto 15 al punto 10. Y entonces el valor de M sub 0 es 13. O sea que ya tenemos uno de los parámetros. El otro parámetro sería el área de la cubierta. Esa área de la cubierta la medimos en AutoCAD. Nos colocamos encima y le colocamos el rectángulo de la cubierta, o no, dependiendo de la complejidad del diseño arquitectónico, nosotros podemos hallar el área de esa cubierta. Y T es el espesor del muro, pero expresado en milímetros. Entonces, por ejemplo, me ayudan con una calculadora. Entonces yo quiero saber cuánto es la longitud mínima de muros para una casa en zona amenaza sísmica intermedia, que tiene un área de cubierta de 100 metros cuadrados, para facilitar el cálculo. Y el espesor del muro es de 100 milímetros. Entonces tendríamos 13 por 100, perdón, 13 por 100 sobre 100. Ni siquiera necesitamos calculadora. O sea, 13 metros lineales de muro en el sentido X y 13 metros lineales en el sentido Y. Pero, fíjense que en este esquema de acá nosotros tenemos una casa que está pitereada, ¿no? Una cantidad de huecos, y donde quiera que haya hueco, hay debilidad. Aquí en los huecos se generan unas zonas de esfuerzos aquí en esta parte. Lo mismo que acá, en lo que les dije en las ventanas, que se presentan fisuras aquí, pero es por la discontinuidad del muro. Entonces, cuando uno dice metros lineales de muros, son metros lineales de muros que no tienen
hueco. O sea, este es un paño. Entonces yo no puedo contar este paño como para la cuenta de la longitud mínima, no lo podría contar a menos que le colocar aquí una columna de confinamiento. Entonces si le coloco la columna de confinamiento acá y le coloco otra columna de confinamiento acá, ya puedo contar este y este de acá para el cálculo de la longitud mínima. ¿Entendieron? Sí, Por profe. otro lado, pues hay un límite para la cantidad de huecos que puede tener el paño, ¿no? Entonces, el máximo número de vacíos tiene que ser menor o igual a un 35% del área del paño. O sea, si esto tiene acá 10 metros para facilitar los cálculos y esto acá tiene 2, entonces el área del paño serán 20 metros. Entonces 20 por punto 35 me darán 7 metros cuadrados. O sea, la cantidad de huecos que yo le puedo hacer a este paño no puede pasar de 7 metros cuadrados. Pero si ustedes le colocan dos puertas... ¿Perdón? A las ventanas y a las puertas, me imagino. Claro que sí, por supuesto. O cualquier hueco que le quiera colocar al arquitecto, ¿no? Pero solamente fíjate, si la puerta tiene 2 por 1, son 2 metros cuadrados. O sea, con 3 puertas en un tramo de 10 metros ya tú estás prácticamente, ese es el máximo que le podrías colocar. Entonces estos parámetros deben tenerlos en cuenta los arquitectos. Entonces el código dice, bueno... ¿Y cómo hacen cuando colocan una pared y prácticamente... Repíteme la pregunta, que yo sé cuál es la pregunta. O sea, ¿cómo hacen normalmente cuando tienen una pared y prácticamente toda la pared es una ventana? Muy buena pregunta. Entonces el tipo que vive en una loma, entonces quiere ver el panorama de allá en la ciudad, al fondo de la loma y tal, entonces hace un tremendo ventanal. Entonces dice, si tú le colocas, si este es el muro tuyo, y quieres abrirle lo que quieras es hueco, un hueco por aquí, otro hueco por acá, una puerta aquí, lo puedes hacer siempre y cuando le coloques una columna de confinamiento acá. Le colocas columna de confinamiento aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá. Cada columna de confinamiento de esa te vale un billetico. Pero lo puedes hacer. ¿Listo? Por ejemplo, por ejemplo, hace como un año para la casa hicieron una remodelación de una de las paredes de fotografía del patio, y lo que hicieron fue hacer una ventana de esas así grande, y el maestro lo que hizo fue ponerle unos soportes en la voz. Sí, o sea, en los extremos de las ventanas unos soportes en hierro, y ahí después fue que puso ya el ventanal, después que ya puso los soportes. Entonces no sé si se estuvo bien hecho o como... ¿Tú qué opinas? Tú como ingeniero, ¿qué le hubieras dicho? O por sentido común, o sea, que tú lo que dices es que el tipo hizo un hueco en el muro. Y... Sí, o sea, está la ventana pues así grande, tiene una ventana de altura como 2 metros por medio también. Y él lo que hizo fue ponerle como unos hierros en forma de L, así, en los extremos de las ventanas, en la base. En verticales. Y a los costados. Verticales. En vertical, ajá. O sea, lo que debió haber sido... Y ya después ahí, y sobre esta estructura ya construyó. Es lo que hizo que fue que reemplazó las columnas de confinamiento que te recomienda el código por unos elementos de metálicos. Es mejor que no haberle colocado nada, ¿cierto? Por lo menos tiene esos elementos metálicos, los ángulos metálicos. Ajá. Peor sería que no le hubiera colocado nada. Sí. Pero, o sea, no se cae, que es lo importante. ¿Qué dice usted? Sí, o sea, el problema, por ejemplo, probablemente si hay recuerda que es una superficie grande de vidrio, entonces si hay una ráfaga de viento, entonces incluso se puede volar la ventana. No necesitas ni siquiera un sismo, sino un viento fuerte, un sudeste.
Si no está bien agarrado, ¿cuál es el principal problema de todos estos rascacielos que hacen en países desarrollados, que la fachada es de pura ventanería? Es la sujeción de esas ventanas. Y la sujeción de esas ventanas se calcula. O sea, tienen que colocarle unos soportes y diseñan el soporte, y esta vaina tiene un caucho así y otro caucho asado, porque no es solamente que la ventana no se caiga el vidrio, sino que no entre el ambiente exterior, no entre la humedad, no se moje. Y además de eso tiene que resistir el empuje del viento. Bueno, entonces, Profe, yo tengo varias preguntitas. dígame. Si quiere coger una hora más, cójala, profe. La clase está buena. ¿Cómo? No. Profe, yo he visto que hoy en día ya para los negocios hacen son cajones. Es decir, hacen vigas de amarre, columnas, y tiran la plancha y vuelven lo mismo. Y lo dejan así libre, ¿cierto? O sea, que a uno por dentro y a uno se para como a uno le dé la gana. Bueno, esa es una. Y la otra es que están tirando primero las paredes y luego tiran las columnas. Entonces no sé eso ahí en qué va o qué. Bueno, en cuanto a la primera observación, no es una pregunta sino una observación. Tal vez tú te refieres a un poco de locales que hay sobre todo en la parte de la 29, que son realmente la fachada del local es un vidrio largo hasta arriba, ¿no? Pues Sí, profe, sí. Hacen como unos cajones, decir así, lo dejan la mera columna y la mera viga y ya. así es. Pero ya tú sabes qué es lo que debería haber hecho el tipo. El problema ¿cuál es el problema? Que si lo haces así te tiras de la fachada. Entonces lo uno por lo otro, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, ahora vemos en el proceso constructivo cómo es que debe hacer, cómo es que hay que proceder, ¿ok? Bien, continuemos acá. Bueno, entonces ya sabemos cómo hallamos la longitud de los muros, ¿no? Debe tener 13 metros en un sentido y 13 metros en el otro sentido. Y sabemos cuáles son los muros que debemos contabilizar. Por ejemplo, aquí en este esquema que tengo acá, yo puedo contabilizar, si le coloco columna de confinamiento aquí, puedo contar esto que está aquí. Si le coloco columna de confinamiento aquí, también puedo medir este. Y así sucesivamente. Si no puedo colocar esto en la cuenta. En este de acá, este sí lo puedo colocar. Este sí, que no tiene ningún agujero, no tiene, por lo menos en la vista que estamos observando aquí, no tiene ninguna, ni tiene ni puerta ni ventana. Entonces este también lo puedes incluir. Este también. Aquí, si le coloco columna de confinamiento, cuento este también. Entonces, fíjense que en este caso los muros están desbalanceados porque la mayoría de los huecos están en este sentido, ¿no? Voy a llamar este sentido Y y este sentido X. Entonces, el sentido Y tiene una cantidad de muros y no hay muros intermedios aquí. Entonces, parece que está un poquito desbalanceado esto que está acá. Bueno, entonces veamos cuál es la dimensión de cada uno de estos elementos estructurales. Ya vimos la de la cimentación, que es una viga de concreto, 20 o 25 centímetros por 20 o 25 centímetros de altura, 4 varillas de media, estribos de un número 3, perdón, 4 varillas de 3 octavos, estribos número 2, cada 20 centímetros. Y el concreto puede ser concreto de 2.500 libras, o sea, 117,5 megapascal. Ahora veamos el de las columnas de confinamiento y la viga de amarre superior, porque son iguales, tanto la sección como las varillas, como la resistencia del concreto son iguales. Y la dimensión tiene que ser, si este es el muro, pedacito de muro, entonces la dimensión de la columna de confinamiento debe ser el ancho del muro por 20 centímetros. En el código está que el área de esta columna debe ser mayor a 200 centímetros cuadrados.
Entonces, si el muro es, si el bloque es número 4, o sea, de 10, ahí está, 10 por 20, 200 y estás cumpliendo. Si el muro es más ancho, tenemos aquí un muro de 15 centímetros, entonces los mismos, le colocamos los mismos 20 centímetros, pero ahora vamos a tener 15 centímetros de ancho, ¿no? Entonces el área de ahora será de 300 centímetros cuadrados. Pero ya tenemos ya las dimensiones. Entonces, en cuanto al refuerzo, vamos a colocarle 4 varillas número 3 y vamos a colocarle unos estribos. Estos son 4 número 3. Y estos son estribos estribos número 2 cada 20. ¿Qué es lo que vemos aquí en la gráfica esta, no? Véanlo aquí. En esa gráfica está, dice, tenemos la parte de abajo que es la viga de la cimentación, y entonces dejamos anclados los pelos de las columnas de confinamiento o la misma canasta de la columna de confinamiento, y entonces le colocamos estas barras longitudinales. Son barras longitudinales continuas de 3 octavos, o sea, número 3, y los estribos son de 1/4, pero acá en los extremos, tal como lo hemos visto en las vigas y en las columnas de concreto, de estructuras de pórticos concreto reforzado, tenemos que colocar los estribos más pegados porque ahí los esfuerzos de corte son mayores. El diagrama de cortante de esta columna va a ser un diagrama así, por ejemplo. Entonces necesitamos que en esta parte de acá los estribos estén más cerrados para que le dé más resistencia al corte. Por otro lado, miren, estos estribos, estas barras longitudinales son 4, no 3. ¿Qué es lo que probablemente hayan visto ustedes? Colocan la formaleta, ¿no? Entonces aquí le colocan una, voy a colocarlo con otro color, colocan 1, 2 y 3. Y aquí le colocan una varillita, y toda esta vaina es milimétrica. Aquí le colocan 3 número milimétrico, ¿no? No sé cuánto, lo que haya conseguido en la ferretería, ¿no? Y acá estribos en forma de triángulo, entonces, pero está también milimétrico. Entonces realmente hay veces que le colocan un alambrón a esta cosa, ¿no? Hay veces, miren, cuando el presupuesto es muy reducido, hay veces que le colocan alambre de púa. Pero refuerzo lleva, ¿no? Vemos aquí en este esquema cómo debería ser, ¿no? Entonces aquí tenemos 6 estribos número 2 cada 10 centímetros. En la parte central cada 20 y luego rematan con 6 de 10 centímetros a cada 10. Noten la longitud de desarrollo del comienzo y el final de las barras de la columna. Tienen que entrar, estas barras no pueden llegar a, por ejemplo, que ustedes digan, yo voy a tirar la barra de la columna y la tiran hasta aquí. Y la colocan aquí para ahorrar este pedacito de hierro. No. Y la colocan acá para ahorrar este pedacito de hierro. No, porque no hace nada. Que si hay un sacudón por un sismo, entonces simplemente se suelta. Entonces hay que continuar la barra hasta el extremo opuesto y darle una longitud de desarrollo de 50 centímetros. Veanla aquí. 50 centímetros. Creo que acá en este esquema también no estaba explícito, pero eso es lo que hay que hacer. Lo mismo que en los cruces en forma de L, cruces en forma de T. ¿Tiene un nombre en específico? ¿Cómo me? Esos alargues así tienen un nombre en específico, esos ganchos así. No, es un gancho Los alargues de la columna. Los alargues, este de acá, lo que te coloqué aquí. No, esto forma parte de la canasta de la columna. Cuando tú colocas la canasta ya debe tener esa figura. Que tú sacabas la cuenta, la altura del entrepiso de tanto,
Entonces la longitud de la barra es de tanto, y entonces cuando tú armas y colocas, ahora vemos el proceso de construcción, entonces ya te queda esto armadito así. Cuando ya llega la viga de amarre superior, entonces ya encaja así como está en la gráfica que tú estás viendo ahí. Pero aquí también en los cruces en forma de L y de T hay que dejarle esa longitud de desarrollo bien hasta el fondo, las barras, que crucen, que se entrecrucen esas barras ahí. Veamos qué otro esquema tenemos. Bueno, vamos aquí al proceso constructivo. Vamos a, aquí lo coloqué al revés, parece. No, está bien. Aquí tenemos... Profe, en esas vigas de confinamiento, la separación también se tiene en cuenta, la que siempre hemos tenido en cuenta para las vigas. Me imagino que disminuye un poco, ¿no? ¿La separación de qué? La separación entre cada barra. Claro, la separación entre cada barra. Recuerda cuál es el propósito de la separación, que entre bien el concreto. La piedra del concreto no se te queda trancada entre las barras. Lo primero. Lo segundo es lo que le he dicho, que la barra está embebida en un núcleo de concreto. Entonces, si tú las colocas más cerradas, entonces los núcleos se entrecruzan. Y eso trabaja es a través de la fricción. Sí, por eso. Tienes que... Claro, claro, por supuesto que sí. Pero saquemos la cuenta a ver si nos da. Vamos a sacar la cuenta. Fíjate, aquí tenemos, este sería la columna o la viga, ¿no? Vamos a hablar de la viga. Entonces aquí tenemos las dos varillitas. Y aquí tenemos el estribo, ¿no? Y esto aquí tiene 10 centímetros. Entonces separación igual a 10 menos. En este caso tú le puedes colocar menos recubrimiento a estos elementos, porque son elementos que no forman parte de un pórtico que está sometido a grandes esfuerzos, sino un elemento que está, por supuesto, confinando un muro, pero fíjate que incluso tú puedes colocarle una menor resistencia al concreto. Entonces las solicitaciones de estos elementos no van a ser muchas. Entonces aquí podemos colocar 2 veces el recubrimiento, que lo podemos fijar en 2 centímetros, más el diámetro de la varilla esta, que es la varilla esta de 1/4, tiene punto 0,6 de 6 milímetros. Y aquí menos 2 veces el diámetro de la varilla de 1/4, que tengo que buscarla aquí en la tabla porque no me la sé. Aquí la varilla de 1/4 tiene lo mismo casi, ¿no? 0,64 centímetros. Sí, lo había dicho ya. Sí, ya lo había dicho. Esto aquí está en centímetros. Y entonces esto de acá está 2 centímetros. Y esto aquí es en centímetros. O sea que se le va un 0. O sea, 0,6. Y aquí 0,6. Y esto 2 en menos 1, 1. Entonces la separación sería 10. Aquí da 2.6 por 2, 5.2. Menos 1.20. ¿Cuánto está dando eso? Aquí da 6.40. 10 menos 6.40. Entonces aquí tenemos 6, 3, 60. Recuerden que es 2,5, y en el caso de la columna son 4 centímetros, pero está cerca, ¿no? Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Dígame. Usted nos había dicho que la separación desde la parte de la varilla hasta afuera del concreto es de 4 centímetros. No, en este caso le puse 2. Pues a eso es lo que le quería preguntar. Eso solamente es cuando las columnas son muy gruesas, ¿verdad? No. Porque aquí yo tengo un... Te lo voy a poner de esta manera.
Si en el caso de una estructura de pórticos de concreto reforzado, es muy importante que el acero no se oxide, que dure la mayor cantidad de tiempo. Pero en el caso de este elemento, que es un elemento que, entre otras cosas, porque los esfuerzos en los elementos de concreto de los pórticos del edificio de concreto reforzado son elementos que están bastante solicitados. Pero acá no. Acá realmente no tienes mucha solicitación. Entonces podrías colocarle menos recubrimiento máximo, teniendo en cuenta que más adelante tú vas a colocarle un pañete aquí en esta parte y aquí le vas a colocar otro pañete en la parte esta de acá. Lo mismo vas a hacer con la columna, y entonces inmediatamente este pañete te sirve como elemento protector, o sea, te amplía el recubrimiento de cada uno de los ganchos del estribo. Bien, bueno, entonces una vez ustedes dejan las espigas de la canasta, va hacia el cimiento y dejan las espigas y comienzan el levante, ¿no? Entonces siguen el levante hasta cuando llegan al nivel de viga de amarre superior, pero fíjense que la canasta de la columna ya tiene los estribos y los ganchos todos ya colocaditos, bien colocados. No van a hacer después que medio colócalo ahí, dóblale un poquito, no, ya la tiene ya cumpliendo con todos estos requisitos. Entonces después se le coloca un par de tablas y se va hacia este elemento. Y ya queda toda la casa hasta el nivel de viga de amarre superior, por debajo de la viga, queda lista para recibir el acero de la viga de amarre superior y el concreto de la viga de amarre superior de la base. O sea, queda así. Se le formaletea. Se va hacia el elemento de concreto. Ingeniera, ¿puedo hacer un favor? Dígame. De colocar la diapositiva anterior un momentico. Esta. Sí, señora, gracias. Mira. Listo ya, ingeniera, gracias. Ustedes tienen esto, miren, esto que están viendo aquí lo tienen ahí en la carpeta de Drive. Bajen lo que es, vale la pena, miren. Les voy a decir por qué, porque aquí tienen ustedes columnas, diseño de vigas rectangulares. Claro que solamente les da el acero, no les da los cálculos intermedios. Pero ahí tienen todo lo que hemos visto prácticamente todo, casi todo, ¿no? Lo que hemos visto de una gran parte de lo que hemos visto en el desarrollo del curso. Y están todas estas gráficas que están viendo ahí. Estos fueron un copy y pega de ese elemento. Entonces aquí, luego sigue, ya ustedes llegaron al nivel de la viga de amarre superior, lo que quedan son los muros de culata. Entonces levantan el muro de culata, colocan el refuerzo, colocan la tabla y vacian ese elemento que está ahí. Y quedan todos confinados. ¿Cuál es el refuerzo del muro de culata? Este es el refuerzo del muro de culata. Perdón, este no. Este de acá. Este es el refuerzo del muro de culata. Realmente se llama cinta de culata. Y la dimensión es el ancho del muro y una altura de 10 centímetros. Y se le colocan 2 barras número 3 y se le colocan unos ganchitos número 2 cada 20 centímetros. Y de esa manera nosotros le damos sismo resistencia a esta casa de un piso. ¿Cómo sería el diseño y lo que ustedes deberían entregar para... Aquí esta parte está voy a subir este elemento que realmente pertenece acá. Aquí. Este sería, fíjense que el refuerzo tanto de la viga de amarre superior como de la columna de confinamiento es el mismo, ¿no? Si el espesor del muro es el mismo. Entonces, ¿cómo sería la organización del cálculo? Que esta vaina está repetida aquí. Esto está repetido, no tiene nada que hacer acá. Bien, entonces, este es la planta de cimentación de una vivienda de un piso. Claro está que no aparecen sí aparecen, miren, aquí ven el espacio de las puertas.
lo ven aquí, en esta parte. Voy a aprender el láser, porque no me da la... Pero aquí ven una puerta, aquí ven otra puerta. Aquí hay otra puerta, aquí hay otra puerta. Aquí están unos huecos de unas puertas. ¿Cierto? Y entonces... Profe, no se ve el láser nada. No se ve el láser. Pero sí se ven pero yo creo que sí se ven los huecos. Aquí, no se ve el láser. Ah, no, claro que no profe. se ve. Sí. No se ve, claro, porque no sé. Pero voy a señalárselos acá. Aquí hay otra puerta. Una puerta por aquí, otra puerta por acá. Y eventualmente van a haber unas ventanas. Entonces uno lo que hace es que coge la planta, la planta de arquitectónica, y en donde quiera que hay muro le coloca el cimiento. Y entonces le comienza a colocar las columnas de confinamiento. Voy a ampliar un poquito hasta donde me dé. Comienza a colocarle las columnas de confinamiento en un sentido y en el otro, en las intersecciones, y tratando de cumplir con las distancias máximas de lo que acabamos de hablar. Entonces, estos elementos tienen que llegar hasta la viga de amarre superior, que sería esta otra plancha que ven acá. Entonces, aquí en esta plancha sí logran ver el hueco tanto el hueco de las puertas como la posición de las ventanas, que son esas que están en amarillo ahí. Esta que está acá, ventana. Acá miren, aquí hay una puerta doble, aquí hay otra ventana, etcétera, ¿no? Y eventualmente pueden tener, como es el caso de esta casa, una losa apoyada en la viga de amarre superior, donde iban a colocar probablemente los tanques de agua, ¿no? El soporte de la memoria de cálculo para esto, déjenme ver si encuentro una memoria de cálculo para estas casas. Hace rato que no hago esto de viviendas de un piso, memorias de un piso, pero la última vez creo que hice una memoria que está buena, está chévere. Pero parece que no la encuentro. Pero pues, sería bueno, ya porque de pronto no da tiempo, pero vamos a hacer un ejercicio para uno irle cogiendo el tiro. En el diseño, ahí en CIPET. Sí, claro, tráiganse hagamos lo siguiente, consíganse un diseño arquitectónico de una vivienda de interés social, una pequeña. Y entonces incluso yo tengo una hoja de cálculo por aquí con lo necesario para eso. Aquí miren, por ejemplo este de acá, miren, este título es, esto era una vivienda de un piso en Cotorra. Entonces aquí está, miren. Claro que este es con el 98, pero es lo mismo, ¿no? Entonces el número de pisos, área de la cubierta, tipo mampostería, distancia entre diafragma, tal, aquí está todo. Entonces cuánto es el FC, el FY, la longitud de los muros, aquí está. Entonces aquí está la contabilidad de los muros. ¿Ya lo ven? Muros en el sentido X, horizontales, y muros verticales. Entonces la longitud mínima era de 7.64. Realmente era una vivienda pequeñita. Y ahí están, es prácticamente Pero yo tenía una redacción de la memoria un poquito más estructurada. Esto es lo básico en lo cual uno dice, ya cumplí con todo, ¿no? Luego viene la parte de organizar bien la memoria y por supuesto esta parte del plano que hay que colocarle ejes a todos los muros para poder identificar. En este caso nosotros tenemos que señalizar, cada uno de estos muros tiene un eje, miren,
A, B, C, D, tan, los que salgan. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Para la próxima clase vamos a ver losas unidireccionales. Pero antes hagamos un ejercicio, pero ustedes se van a conseguir el diseño de una vivienda de interés social. Entonces le aplicamos todo esto que está acá. Ojalá se lo consigan en AutoCAD para poder hacer la medición de los muros. Y entonces hacemos rápidamente el diseño de esta vivienda de un piso. ¿Les parece? Sí, profe, excelente. Bueno, entonces, Sí, profe. bueno, lo último que imaginé yo es que ustedes le fuera a llamar más la atención este tema, que esto es un tema como de recreo, ¿no? Profe, sí, profe, sino que es que a veces le preguntan a uno No, sí, así es. O sea, a ustedes no le van a preguntar cuánto le van a colocar a la columna esta de concreto de este edificio, sino qué le coloco aquí a la casa que voy a hacer. Así es. Eso. Entonces muchos amigos, hey, marica, tú ayúdame aquí, que tú estudias ingeniería ya por sexto, séptimo, ya Así debes es. de saber, y uno no sabe nada Así prácticamente. Así es. Ustedes saben bastante, lo que pasa es que no saben dónde aplicarlo todavía porque no le han dicho, mira, esto lo puedes aplicar acá. Pero por lo menos en los cursos míos yo sí le digo, esta vaina le va a servir para esto, ¿no? Porque lo primero que uno se pregunta es cuando le entra a un curso en la universidad es, ¿para qué me sirve este poco de fórmula, este poco de vaina? Pero si yo te digo a ti, mira, es que estas fórmulas te van a servir para calcular este edificio, ya inmediatamente tú te ubicas, ¿cierto? Claro. Pero entonces Ya uno vamos entonces en la interés. próxima, hacemos el ejercicio así, ¿ok? Voy a parar la grabación porque esto ya es Listo. charla.